días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy, antes de la idea, tenemos un regalo que no sé si es bueno, malo o regular. Antonio Cartagena, muy buenos días. Buenos días. Digo que no sé si es bueno, malo o regular porque es una buena noticia que Antonio esté aquí con nosotros. Y no sé si es buena, yo creo que es mala, que, bueno, para tu salud y para ti igual es buena, que nos abandonas en Madrid. Hombre, abandono la ciudad, pero la tarea y demás no la voy a abandonar del todo. Voy a estar en ese sentido menos responsabilizado con la tarea que he llevado hasta ahora en la conferencia episcopal, pero en fin, nosotros la jubilación, creo, cuando uno es creyente y está en el sacerdocio desinteresadamente para todo, pues no existe el descanso ya hasta que el Señor disponga de la vida de uno. Pero mientras tanto, cuando Dios quiera. Porque Antonio es, para los que llevan mucho tiempo en la conferencia episcopal trabajando en información religiosa, es uno de los históricos. Llevas más de 30 años trabajando en la Casa de la Iglesia, ¿no? Vine en el 85, en el Congreso de Evangelización, entonces me lo propuso don Victorio Oliver, que era obispo de Albacete, don Felipe Fernández, que entonces era presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y que querían tener una responsabilidad existía el nombre, que entonces se llamaba Subcomisión de Pastoral Obrera, pero no estaba desarrollado en el territorio de las diócesis españolas, y entonces me propusieron si podía ser. Yo dije que si ellos lo veían, que hablasen con el obispo de entonces de mi tierra, don Pablo Barachina, y entonces estaba dispuesto. Pero hubo permisos relativos, que tenía trabajo, excusas. No era posible la dedicación completa. No era posible la dedicación completa. Entonces solamente daba clases en un instituto en Torrevieja y la parroquia, pero era porque costaba mucho dejar, hasta que ya le dijeron que se decidiese y que si me daba permiso, y entonces ya don Pablo me dice que por unanimidad de la curia y de los consultores que me daban permiso, que me venía aquí. Entonces ya desde abril del 88 estuve ya definitivamente aquí hasta ahora. Primero, como decías, en Pastoral Obrera, y después a la Comisión Pastoral de Apostolado Seglar, que es iba a decir totum revolutum, pero queda muy mal. Es un compendio de toda la acción social de los laicos en el mundo. Como dice, el mundo del trabajo, como dice el Papa Francisco, los laicos. Dice, la gran parte de la Iglesia, más del 95% de la Iglesia, pues son laicos, efectivamente. Y es una comisión muy compleja. Y allí tienes Pastoral Obrera, Departamento de Juventud, su Comisión de Familia y Vida, las asociaciones y movimientos, la Acción Católica, el Foro de Laicos, más otros que no están allí. O sea, ¿no te has aburrido en este tiempo? No. No son precisamente temas que no hayan causado ni polémica ni hayan sido conflictivos. Exacto. No me he aburrido y además me han dado mucha libertad los obispos, sobre todo los presidentes que he tenido, los primeros y hasta los últimos. De don Victorio, después de don Jesús Domínguez, que falleció, que sustituyó don Victorio ya definitivamente, don Julián Barrio, don Braulio Rodríguez y don Carlos Osoro, y hasta el último, el auxiliar de Valencia, don Javier Salinas. Me han dado plena garantías en todo mi trabajo, plena libertad, y yo además, por supuesto, no me tomaba ninguna libertad sin contar con ellos, sobre todo cuando eran temas conflictivos, que los ha habido, el tema de conflicto de Manos Unidas, del tema de Apostolado Mundial de Fátima y muchos otros. Y otros de llamas personas, las misas en Colón. Y de todo mal. Familia, vida y todo lo que venga. Sí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en esos 30 años la pastoral de la Iglesia con los laicos? ¿Ha cambiado mucho? ¿Seguimos todavía con muchísimas cosas por hacer? Teóricamente está aceptada plenamente, por lo del Concilio Vaticano II y demás. Y hay declaración de principios, pero en la práctica deja todavía mucho que desear. Hay todavía mucho clérigo que entienden a los laicos como sus colaboradores, lo entienden como sus avales, los avalistas, pero no lo entienden como que tiene una función la misma que la suya, o una función distinta a la suya, pero de la misma categoría, por decirlo así, y que arranca desde el mismo principio, que es la evangelización. Y sobre todo, que no es una concesión que hace el clero al laico, sino que el laico
por el bautismo, por la confirmación, tiene la misma obligación de evangelizar que un clérigo, solamente que en fórmulas distintas. Por ejemplo, cuando hablamos del diaconado, es precisamente para que se dediquen ellos a la predicación y al anuncio explícito del Evangelio, que aquellos atiendan a las viudas y en las mesas. Esto es lo mismo de ahora. Sin embargo, me sorprende, por ejemplo, que los laicos siempre es el laico para dar la comunión. No, pues podrían ser laicos metidos en el mundo obrero, metidos en el teatro, metidos en la política, sobre todo en la política. Claro. Y digo la política y en lo social, que son el gran hándicap. O sea, porque ahora hay mucha ideología. Y entonces confundimos, incluso en la Iglesia y fuera, confundimos la realidad con la ideología que tenemos. Y claro, no cambiamos ideas, pero no cambiamos la realidad, porque la realidad más mostrenca y es como es, no como queremos que sea. ¿Faltan laicos católicos en la política o falta evangelio en la política? Faltan laicos cristianos en la política, los hay sueltos, pero no digo que estén como asociaciones metidas en un sitio concreto. Ni como partido político. Ni como partido político. Ya de eso, aquí en España, ya desde Tarancón y cuando vino la transición, pues de hecho no se apoyó a ningún partido demócrata cristiano. Incluso el de Gil Robles y el de Ruiz Jiménez, pues no tenía el marchamo oficial de la Iglesia. Después los críticos discuten si ha sido positivo o negativo, pero lo cierto y verdad es que estos valores cristianos no están en ningún partido, ni siquiera en el PP. Cuando a veces se presume, no, ningún partido, por ser partido ya no es cristiano. Entonces, lo que no puede hacer es confundirse nuestra fe, la fe de los laicos, con el partido X el que esté. Y este es un problema que a veces también tenemos en las asociaciones y movimientos de iglesia, que coinciden en muchas cuestiones, pero ideológicamente se lanzan de un sitio a otro según ellos se crean más comprometidos o menos comprometidos. Estamos haciendo asociaciones laicales, o se están convirtiendo algunas asociaciones laicales más en asociaciones de derechas o de izquierdas en lugar de asociaciones. Se ha avanzado mucho en esto. Hoy esto de derecha e izquierda es totalmente obsoleto. Ahora hay que decir si está comprometido o no comprometido. Porque hay gente en la derecha muy honesta y hay gente en la izquierda muy honesta, pero al revés también. O sea, porque con tanto pillo de un signo y de otro que está en la cárcel y todavía nos venden, perdóname la expresión, nos quieren vender lo que nos van a transformar. Quiere decir que nos van a transformar el bolsillo, los impuestos de la gente. Los corruptos que nos dan lecciones de honestidad. Pero que hace falta para cambiar una cosa estar dentro. Y si no se está dentro, realmente no vas a cambiar nada. Solamente con una voluntad deseosa, una voluntad de que cambie esto. Si yo no me, valga la expresión, si yo no me pringo, si no soy levadura, realmente eso no va a cambiar. Lo que sucede es que durante muchos años, y supongo que tú lo habrás vivido, igual es una percepción equivocada por mi parte, durante mucho tiempo la conferencia episcopal, los obispos, estaban más en la línea de separarnos de un mundo que no nos entiende, o darles normas a un mundo que no nos entiende, y no tanto en meterse dentro, en harina, en mancharse las manos. Pues porque seguíamos quizá más la imitación de Cristo, porque cuando él dice, cuantas veces estuve entre los hombres volví menos hombre. Cuando realmente hay que decir, si yo quiero convertir, tengo que anunciar el Evangelio. La conversión es algo entre Dios y la persona. Pero anunciar el Evangelio y tener fe, tengo que estar ahí, como levadura en la masa. Si no estoy metido en la masa, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Puedo cambiar en mi casa? Pues en mi cabeza puedo y debo cambiar, porque lo que tenemos que cambiar son los aspectos personales que no están de acuerdo precisamente con los valores evangélicos. Pero todo eso tiene que traducirse después en la vida, no imponiendo. Porque en el momento que imponemos ya no hay libertad, y si no hay libertad no hay fe. Entonces es muy importante precisamente que los cristianos no le tengan alergia a la política, porque es por desgracia donde se deciden los problemas. Nos fijamos ahora, los políticos de un signo y de otro, todos son salvadores, y nadie hace propuestas, todos toman las de los otros, pero no hacen propuestas que yo pueda decir estoy más de acuerdo o menos de acuerdo. Y eso precisamente la gran salvedad, esa caridad política que a veces nombra el Papa y los documentos de la doctrina social de la Iglesia, que es una gran virtud, entregarse a los demás sin pedir nada a cambio. Pero ahora lo que primero, ¿qué me vas a pagar? ¿O cuánto me voy a llevar? Y entonces veremos si trabajo o no trabajo. ¿Es un trabajo perdido? ¿O hay camino todavía que hacer? Hay mucho camino que hacer. ¿Pero se puede hacer o mejor dejarlo? No. Ya está perdida la posibilidad. Es obligación de hacerlo. O sea, el que una cosa vaya mal no quiere decir que hay que dejarla caer, sino vamos a ver por qué va mal. Analizar, ser realistas. No nos inventemos un mundo, sino el que hay.
Si no, vamos a evangelizar o el siglo XVI o el siglo XXII. No, no, este que estoy. Si no estamos analizándolo bien, puede que estemos dando respuestas que nadie nos pide. Claro, el problema siempre son lo que ahora es verdad que son problemas muy graves, toda la ideología de género y demás, pero también es muy grave que muera la gente por hambre, que muera por guerra. Y claro, el ombligo del mundo no somos España ni Europa. Y cuidado que las necesidades, todo el mundo de los refugiados, de los emigrantes, todo eso está ahí. Y eso se nos tiene que conmover a nosotros, el espíritu y el alma. No podemos estar tranquilos mientras haya una sola persona que se lo esté pasando mal. Y no quiero que esto sea una declaración de principios ni un pensar deseoso, sino que realmente sea una realidad que se hace carne con nuestra carne. Y si no hay un laicado así, maduro, formado y responsable, entonces cuando no tiene sentido esto. Vayamos por esas tres cosas. ¿Cuáles crees que son los ejes del laicado que necesita la Iglesia española y la sociedad española hoy? Primeramente, un laicado formado. Después, este laicado formado que sea maduro, que no se apunte a la política, porque tiene unas connotaciones muy concretas, que uno no tiene que estar en un terreno de juego sabiendo cuáles son las reglas de ese juego. Y por otro, últimamente responsable. Y responsable que es, ¿qué me pide la sociedad? Entonces respondo según me pide la sociedad, no según yo quiero responder. Y entonces, como siempre hacemos en las asociaciones de fieles cristianos laicos, es ver la realidad, analizarla a la luz de la fe y entonces responder a la luz de esa fe. No solo de la ideología, que muchas veces en discusiones en asociaciones hay más ideología de la que nos creemos. Se superpone la ideología a lo que es fe. Que es verdad que la fe no es algo vaporoso. No, es algo que forma carne, es textura nuestra, es entraña nuestra. Y desde ahí tiene que salir. Que podemos pensar de forma distinta, de acuerdo, pero pensar de forma distinta no es anular al otro, sino respetar al otro en su libertad, como decíamos antes. Tú has vivido unas épocas en las que la Iglesia estaba no solo mal considerada para la sociedad, sino que parecía que se habían roto casi todos los puentes de diálogo con el mundo obrero, con los partidos de izquierda, con el gobierno llegado el momento. Y tú has ejercido en muchas ocasiones como de puente. Todos los políticos que conocemos, todos los líderes sindicales, etcétera, hablan maravillas de Antonio Cartagena y no es falsa modestia, lo sabes. ¿Cómo se trabaja en esa tesitura en la que tú, como miembro y responsable de la Iglesia, lidias con personas que tienen una opinión de la institución y de sus máximos dirigentes que no es la mejor del mundo, vaya? ¿Y cómo se consiguen que esos puentes no se rompan? Esa opinión que la tienen muchos, la tienen, son prejuicios la mayoría de veces. Esos prejuicios se rompen hablando, mirándose a los ojos y de corazón a corazón. O sea, yo, eso que dices, me precio y creo que yo creo más a ellos que ellos a mí, o al menos igual. Pues con José María Fidalgo, con Rafael Catalá, con el mismo Guerra. Me presentó una vez con el que fue presidente de las Cortes Valencianas. En fin, con una serie de políticos de la altura de aquí. ¿Por qué? Porque me pidieron los obispos que a ver si teníamos relaciones con ellos. Y montamos unas cuantas reuniones. Que quedaron encantados todos. O sea, el gran problema que tenemos a veces es de diálogo. Ya al tener un prejuicio con el otro, ya no hablamos con el otro, o ya vamos con el prejuicio. Y a mí me ha servido personalmente, creo que también quiero ser una persona abierta, y en lugar de preocuparme de mí, ¿cómo le entraría yo al otro? Y ahí han tenido enfermos, de todos los que he hablado, han tenido muertes, han tenido problemas graves. Entonces, cuando tú ves o ellos ven que no vas por ningún interés político, por decirlo así, o interés social, sino por ser tal persona, entonces ya me han dicho más de uno de ellos, lo que queda, Antonio, lo que tú dijiste el otro día, lo que queda es la amistad. Y lo otro pasa, y es verdad. El que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y amigo, pues los amigos, pues, a pesar, ¿quién es un amigo? Pues digo, amigo es aquel que sabe lo sinvergüenza que soy y encima me quiere. Porque el que se aprovecha de mí por influencia, por lo otro, ese no es amigo, es interesado. ¿Hay futuro en esas relaciones con la Iglesia o todo se va a reducir a si seguimos con los acuerdos, si no seguimos, a cuestiones puntuales que son importantes, clase de religión, no sé, financiación, etcétera? ¿O hay un camino distinto que todavía no hemos
No sabemos qué puede ocurrir a partir de unos días. El mapa va a cambiar, eso está clarísimo. Pero lo que sí que es cierto es que ayer celebrábamos la Eucaristía y decíamos que predicar en el desierto. Puede ser que estemos predicando en el desierto, pero hay que anunciarlo. Y estás hay que estar ahí. El camino al Señor en el desierto. Y sabiendo que yo no soy el que anuncia. Hay uno que viene al que no le soy digno de las suelas del zapato. Pero entonces hay que estar ahí. No buscando nuestros intereses. La Iglesia a veces nos equivocamos cuando buscamos intereses. Sin embargo, cuando queremos anunciar a Cristo así, despojado, perseguido y demás, Dios me libre de desear que a la Iglesia la persigan. Por desgracia ahora todos sabemos lo que está ocurriendo por el mundo en la persecución de los cristianos y también de otras religiones, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que no se trata de que nos den facilidades. A pesar de las dificultades hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay que estar ahí, porque nos lo pide el Señor. Y si esto es que el Evangelio, yo libremente me he encontrado con Cristo, Él me dice, ven, imítame, no, ven y sígueme. El camino tengo que hacerlo yo. El camino tenemos que hacerlo la Iglesia. Todos a una, en comunión. Mira, esta es una riqueza que me llevo. O sea, cuando yo, en el foro de laicos hace 20 y tantos años, había un desconocimiento total de cada movimiento. Y estaban los movimientos de pro, los movimientos de no pro, movimientos muy devocionales, otros movimientos muy comprometidos, y capaces de firmar manifiestos y demás con todo el mundo, pero entre nosotros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si el denominador común es el laico cristiano, tal como lo quiere la Iglesia, eso nos tiene que unir. Entonces, hablar de comunión no solamente es hablar de comunión, es vivir en comunión. Y eso que lleva consigo dificultades, aceptaciones, la psicología juega ahí, la ciencia juegan ahí un papel. Piensan que es imposible juntar a Kikos y a Oak, por ejemplo, o a Legionarios. Pues será problema de ellos, pero no puede ser problema del Evangelio. Y yo muchas veces le he dicho, cuando tuvimos el sínodo de laicos, la asamblea de laicos, después de Christi Fidelis Laici, en la conferencia episcopal, en la asamblea que se aprobó el cristianos, laicos e iglesia en el mundo, allí hubo cristianos. Yo oí una frase, oímos, de que prefería a un mal sacerdote como un cristiano. Eso es inaceptable. Menos mal que el contestado al que intervino le contestó a algún obispo diciendo lo que había que decirle. Pero el que mi movimiento, la Iglesia no es una aglomeración de movimientos. La Iglesia en sí misma es un movimiento. Y entonces la asociación o el grupo tal es para ayudarme más a ser más Iglesia, no a quitarle a la Iglesia protagonismo, sino al revés. Dejámoslo en el protagonismo de la asociación y el movimiento en aras de... Porque la Iglesia siempre la tendremos. El movimiento puede desaparecer. Ese es uno de los proyectos que dejas en camino, ahora que abandonas las responsabilidades directas en la conferencia episcopal, que es hacer un poquito eso de la acción católica en las parroquias, que sean el motor, pero no para convertir a toda la gente en la acción católica, sino que además habéis presentado al cardenal Farrell, ¿sí? Que se presenta en el nuevo dicasterio, que es una de las primeras patas de la reforma visible del Papa Francisco. Cuéntanos un poquito. Hombre, eso fue debido a la providencia del Señor. Yo conozco mucho a Fernando Bergi, que fue secretario del cardenal Pironio. Es el presidente del gobernatorato. Del gobernatorato actualmente. El que lleva, que el Papa dice que no le había hecho obispo para que llevase los edificios, sino para que cuidase a las 1.800 personas que estaban allí, que están allí. Entonces, siempre tienes que buscar la mediación. Hablamos con él, le llevamos los materiales del itinerario de formación cristiana de adultos, incluso de la acción católica, hasta nos consta que el Papa los ha ojeado al menos, y entonces alguien me trae un proyecto, nos dijo el cardenal Farrell, el presidente del dicasterio de laicos, y estuvimos ahí de una manera muy abierta, muy libre, y contando que los movimientos tenían que cambiar todos y cada uno, porque no pueden convertirse al pastor diocesano, no puede convertirse, perdóname la expresión coloquial, en el florero de los movimientos. Entonces el movimiento llama al obispo para que la celebración sea más bonita o luzca más, no, sino como precisamente una experiencia de comunión, y esa experiencia de comunión o la hacemos todos juntos, o cada movimiento quiere absorber esa parte, quiere absorber al todo, y los movimientos no tienen. En definitiva está el discernimiento diocesano y el discernimiento eclesial para todo esto.
y la misma acción católica. No podemos presumir de ser acción católica si no vivimos de pleno el Evangelio y la Iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos los que damos? Hombre, menos mal que el Papa coincide con nosotros. Me acuerdo del chiste aquel. Dice el Espíritu Santo y parece que tiene razón. Oiga, que será al revés, ¿no? Vamos a ver si ahora resulta que somos nosotros, la ortodoxia. El Espíritu Santo cuando nos toca, claro, a lo que pensamos. Cuando nuestros intereses, por eso confundimos muchas veces interés e ideología y no fe. ¿Qué te parece el Papa? El Papa Francisco. Hombre, tengo hasta emoción. Por eso que he dicho del cardenal Pironio, estuvimos en el 2006, se celebró en Buenos Aires un seminario dedicado a él y sobre el laicado. Y tuve el privilegio, de España tuvimos 4. Y yo, la conferencia me envió, y la primera homilía de las charlas que hubo en la universidad, la primera homilía la dijo Carlick, que era presidente entonces de la Conferencia Episcopal Argentina. La segunda, entonces, el arzobispo Bergoglio, que creo que no era cardenal todavía, y me pusieron a mí también la última, el españolito. A mí me encantó, pues dije pocas palabras porque también Carlos Malfa, actual secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, pues me dijeron que ya que había venido de España alguien, y el cardenal Pironio de hecho estuvo aquí, tuvimos la primera reunión. El impulso que se le dio a la acción católica surge en un encuentro de Pascua, que vino el cardenal Pironio y sacamos una publicación. Algo nuevo están haciendo, ¿no nos notáis? Porque era un hombre, un santazo. Para mí he tenido la experiencia con él en ocasiones en que hemos estado, pues que eso, que estaba delante de un santo. Y entonces el cardenal Bergoglio, ya tuvimos reuniones por allí y se le notaba cómo lo aceptaban, su sencillez. Me atrevo a decir que tenía más nombre, por decirlo, en aquella época. Cardenal Pironio, que fue el fundador de la Jornada Mundial de la Juventud, aunque después el Papa, Juan Pablo II, las bendijo, que el propio Bergoglio. Pero me parece un hombre consecuente con sus principios, con la evangelización, sencillo, y además pensaban, sobre todo los que se dedican a la literatura y a los libros, que no iban a tener ahora que escribir nada. Y ahora resulta que todas las mañanas ya tienen algo para decir. Y sobre todo la coherencia entre sus gestos, sus palabras y su vida. Y esto creo que es una bendición de Dios para este siglo. Es un papa además que promueve especialmente la corresponsabilidad de los laicos y el hacernos responsables de nuestra iglesia y caminar, y a los pastores les pide que caminen con el pueblo, a veces delante, a veces detrás. Va despacio el cambio de la curia, pero ya ha hecho, por ejemplo, está el Farri que decía en laicos, prácticamente el esquema de allá es el que aquí teníamos, familia, pastoral obrera, juventud, etcétera. Allí ha añadido familia y un instituto de vida, de instituto de Juan Pablo II para el Vicente Paglia, el cardenal. Entonces es un hombre que está buscando la corresponsabilidad, que quiere que haya menos clero en los dicasterios romanos, y que yo digo, el papel que yo he hecho en la conferencia episcopal puede hacer perfectamente un laico. Lo que no puede celebrar la Eucaristía ni puede celebrar determinados sacramentos, pero lo demás, si es que hay que organizar a la gente, unirla, eso hay laicos y lo hacen muy bien. Lo que pasa que si no se les da que ese carisma suyo, organizativo, lo que fuere, lo ejerzan, pues lo haremos siempre el clero, que siempre lo hacemos mejor. ¿Pero por qué lo hacemos mejor? Yo tengo la experiencia de que en muchas diócesis al delegado de apostolado de laicos o de apostolado seglar resulta que si es clérigo tiene un papel como de más renombre y reconocimiento por parte del presbiterio y del consejo pastoral que si es un laico, salvo excepciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos llegado todavía a la letra del Vaticano II de la mayoría del laico que se aplique y luego muchos de los en la verdad que hay todavía en los cargos oficiales de las instituciones son laicos, pero con un toque clerical que tal vez... Hombre, el Papa nos dijo en junio de este año en el FIAC, la Federación Internacional de la Acción Católica, que no preparemos laicos para hacerlos diáconos, nos dijo.
Entonces, y que estudien teología y demás. Si después tienen vocación de diácono, que sean diáconos, pero que sean laicos preparados y formados para estar en el mundo. Y dijo otras expresiones muy, muy graciosas de él, que no seamos los clérigos aduaneros, que somos la aduana que dejamos pasar a la gente o no la dejamos pasar, sino que realmente seamos comprometidos juntamente con ellos, que la aduana es para todo. La aduana nos la hará el Señor en el reino de Dios. Acabamos por hoy, espero que no acabemos que solo acabemos la entrevista, que esto no ha terminado entre Religión Digital y tú, entre José Manuel Vidal, Jesús Bastante y Antonio Cartagena, que esta amistad siga continuando. Muchísimas gracias por los 30 años y por toda la vida de servicio, no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad en la que como cristianos estamos obligados a vivir, a construir. ¿Qué planes tienes para el... Pues de momento continuo? Voy a aterrizar en la diócesis de origen, Orihuela, Alicante. Me voy a la parroquia mía. Creo, ya le dije al señor obispo, a don Jesús Murgui, que responsabilidades diocesanas de ningún tipo, como tales, que no me las dé. Ahora estar allí en la parroquia, como a él le pareciese. Yo le decía incluso que ha escrito, pero que eso no quiere decir que no voy a hacer nada, sino que no voy a ni voy a tener las obligaciones ni tampoco los derechos, pero que voy a estar ejerciendo lo que ellos me pidan. Y él, muy abierta, de una manera muy comprensiva y abierta, me dijo que vamos a ver esta experiencia, si dentro de unos meses tú no estás contento o crees otra cosa, o yo veo, hablamos y podemos, o sea, con esa apertura de corazón y con esa apertura de miras, pues en eso me voy. A hacer pues otra serie de gentes, otra serie más cercana. Don Carlos Osoro, que tengo que agradecer públicamente, que me ofrecía ya una responsabilidad aquí en Madrid, la decliné precisamente por esto, por devolverle algo a la diócesis, aunque a lo mejor pues no hubiese venido, que estaba mejor. Y entonces, pues, agradecido por supuesto a él, pero con esa apertura, pues, a lo que me pide la Iglesia, pues voy a estar dispuesto, como he estado siempre, y voy a estar. Porque me decían siempre, yo tenía una fama ya en la diócesis, digo, mira, si me buscáis en política, en el sindicato, tal, no me busques, que no me encontraréis. Buscadme en la Iglesia, que a pesar de sus fallos, ahí estaré. Pues muchas gracias, Antonio, y no te vayas nunca, no te vayas del todo, no. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, y a ustedes pues les deseamos feliz Navidad y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.